Hola, sean bienvenidos a este segundo video relacionado con las culturas, las diferencias culturales, el protocolo internacional. Mi nombre es José Martínez y nos da mucho gusto recibirlos aquí en Centro CEGI para que sigamos aprendiendo de este apasionante tema que seguramente les va a servir mucho. Y bueno, ¿qué nos toca ver en este video? Nos toca ver básicamente los patrones culturales de comportamiento y esto lo vamos a ver porque hay culturas que son muy individualistas y hay culturas que son comunitarias. Y hoy vamos a descubrir qué diferencias hay entre ellas y por qué es interesante conocerlas. Lo que quiero hacer en este momento es presentarte tres cuestiones muy importantes. Fíjate, vamos a tener las percepciones, vamos a tener las cogniciones y vamos a tener las acciones. ¿De qué se trata esto? Pues básicamente se trata de la forma en que actuamos, en que reaccionamos, en que nosotros vamos a ver durante nuestra vida cómo vamos a accionar, cómo al final todo lo que hacemos tiene una forma de hacer y esta forma pues viene con esta secuencia. Entonces, en primera instancia tenemos las percepciones, que es lo que vemos. En este sentido, tenemos culturas que a lo mejor te pueden engañar un poquito, porque si tú me dices, oye, a mí me encanta la cultura italiana, porque qué bárbaro, qué elegante, es con lo que yo les comentaba en el video pasado de Milán, ¿no? Que uno dice, wow, estoy en la pasarela viviente del mundo, ¿no? Y entonces dices, pues me da mucha confianza porque pues son elegantes, son serios, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si me voy a la India, por ejemplo? Y entonces ahí yo me reúno con una serie de hombres de negocios de la India, donde los voy a ver quizás con algo que a mí me parece más una pijama que un traje Armani. Y en este sentido, bueno, pues la percepción que vamos a tener puede ser equivocada, porque fíjate que en esa cultura, por ejemplo, la mujer es la que denota el prestigio de la familia. Entonces, si tú, además de asistir a la reunión de negocios o antes tuvieras la oportunidad de conocer a su esposa, te darías cuenta que ella va vestida con un sari que tiene hilo de oro, que está súper, ya sabes, vestida con joyas desde la cabeza hasta los pies literal, porque trae aretes, porque trae anillos en los dedos de las manos, porque trae anillos en los dedos de los pies, porque está súper bien maquillada, cuidada, te digo, con este sari increíble. Entonces te vas a dar cuenta que dices, wow, o sea, ella está como, contrasta muchísimo. ¿Y por qué? Porque realmente en esta cultura lo importante es que el hombre pueda, a través de su mujer, dar a entender qué posición social tiene. En este sentido, pues lo que está diciendo, tengo tal capacidad de hombre, tengo tal capacidad adquisitiva que puedo hacer que mi esposa parezca una reina. Entonces, yo no necesariamente soy el que me tengo que vestir con un traje Armani, sino mi esposa es la que tiene que traer un sari con hilo de oro para denotar que tengo poderío, que tengo poder de negociación y que tengo un buen estatus social dentro de las comunidades que habitan en la India. Entonces, fíjate cómo las percepciones pueden cambiar. También te platico la anécdota de mis amigos noruegos. Cuando trabajaba yo en Disney, pues ahí teníamos amigos noruegos y siempre eran como los más serios, ya sabes, blancos, altotes, fuertes, ellas también, altotas, grandes. Y pues a nosotros los mexicanos siempre nos veían como que los que echábamos más relajo, que estábamos más relax, que reíamos un poco más en el día a día en el trabajo. Sin embargo, fíjate que algo que descubrí interesantísimo es que justamente mis amigos noruegos, cuando era un tiempo de hacer fiesta, de que teníamos fiestas y entonces estábamos todos reunidos y estábamos a lo mejor tomando alguna cerveza, alguna cosa, ellos se volvían otras personas, realmente se transformaban en gente súper cálida, que hasta se sonrojaba, que reía muchísimo, que disfrutaban muchísimo el momento de la relajación, de estar en una fiesta. Entonces, a pesar de que a los mexicanos en un principio decíamos, no, pues estos cuates, ¿cuándo van a echar algo de relajo con nosotros? Cuando teníamos fiesta con los noruegos, la verdad es que era súper, súper divertido y entonces nuestra percepción cambió a partir de ello. Entonces, por eso es interesante conocer las percepciones. De ahí nos vamos a ir a la segunda etapa, que es la parte de la cognición. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo veo lo voy a transformar en algo que yo pienso. Y cuando yo pienso algo, en este sentido, formo una serie de constructos cognitivos que me dicen, pues esto es así, ¿sale? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la India,
mi cognición, mi conocerlo, si yo viera a este hombre de negocios solamente en el ambiente de trabajo, sería muy diferente a entender que después vamos a cenar y nos lleva a un restaurante de estos que tienen en la India increíble, donde vas y te sirven como un tipo de barbacoa que te dan ahí, que la aprecian muchísimo, que son súper lindos, los espacios donde vas. Realmente la India es un contraste absoluto porque o puedes ver la casa y la pobreza más que te llega al corazón, o puedes ver estos palacios increíbles, ¿no? Realmente es muy contrastante, es muy interesante este ejercicio. Entonces, si tú lo conoces en este ambiente como diferente, te vas a dar cuenta que, bueno, que lo que piensas de él se va a transformar absolutamente a lo que tú pensabas antes. Y bueno, a partir de ahí, estas cogniciones se van a transformar en acciones. Y entonces, a lo mejor, si yo en la negociación me iba a comportar de cierta forma, cuando ya lo conozco de otra forma, cuando mi percepción cambia, cuando mis pensamientos cambian, entonces voy a actuar de forma diferente. Y es por eso que es tan importante que podamos entender las diferentes culturas y cómo se manifiestan. En muchas ocasiones, por ejemplo, tenemos la percepción que los americanos tienden a tener una forma de manifestarse como más controlada, ¿no? Como que ellos están un poquito alejados, no son tan, digamos, que se expresen tanto como los mexicanos, que brincamos, que nos abrazamos, que reímos, que hacemos, que quitamos, ¿no? Somos como más extrovertidos. Pero fíjate que los americanos también tienen su punto así que les encanta, ¿no? Que es cuando ellos tienen un logro muy importante, cuando ellos realmente lograron algo así padrísimo que les fascina, son los primeros en darte un gran abrazo así, pero un abrazo así de oso y con gran corazón, porque esos logros que ellos tienen, ¿sí? En equipo, les ayuda muchísimo a manifestar todo eso que ellos tienen por dentro. Digamos que es el momento en que ellos se pueden ver como ellos son, digamos, en esa vulnerabilidad, o no vulnerabilidad, sino en ese sentirse cómodos con lo que hacen. Entonces, como te digo, las percepciones que tenemos de ciertas culturas a veces pueden estar influidas por temas que tienen que ver con películas que vemos, ¿no? En el caso de China, bueno, vemos películas de los asiáticos y que si el kung fu y que si tal. Si vemos películas de los japoneses, pues es toda esta ceremonia, en fin. Entonces, todas estas percepciones que hay que tener cuidado porque están modificadas para dar cierto mensaje, sabemos que en el cine todo tiene una intención, pues hace que tengamos cierta cognición o pensamientos acerca de esa cultura. En este caso, es importante acercarnos mucho más profundo a las culturas para poder entender realmente un pensamiento más integral y poder tomar acciones concretas. Para esto mi recomendación sería que si tú vas a visitar una cultura o que vas a tener un contacto muy fuerte con ciertos países, empieces a conocer un poco más su música, empieces a conocer un poco más su literatura, leer autores de ese país, escuchar música de ese país, te va a dar una percepción más grande y te va a dar una cognición mucho más completa de lo que son como sociedad y por tanto tus acciones van a mejorar. Y esto tiene que ver mucho con las culturas, el tipo de cultura. Existen algunas culturas individualistas donde lo que se busca es recalcar los logros de la persona. ¿Qué quiere decir? Que bueno, toda la estructura social está hecha para apoyar al individuo a que sobresalga, a que él sea el principal, a que sea la persona que logra, que llega a incluso salvar al mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos culturas como la americana, donde existe un Superman y existen muchos superhéroes que lo que hacen ellos con cada una de sus individualidades y sus poderes únicos pueden salvar al mundo, pero que también trabajan en equipo. Entonces, eso tienen los americanos. Si ustedes ven, los superhéroes son diferentes, cada uno son individuales, pero en conjunto también trabajan muy bien, que es algo que ellos tienen muy marcado. Además de los Estados Unidos, podemos considerar culturas individualistas a muchos de los países europeos. Generalmente ahí también el sistema educativo hace que los chicos se conviertan en chicos que tienen que llegar a la excelencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Francia, el sistema educativo empuja a cada individuo
a que sea lo mejor de sí mismo. Y en este sentido, bueno, pues está creando personas individuales, individualistas. Y también, por ejemplo, Australia tiende a ser un país donde el individualismo es muy importante para el logro, ¿no?, de las metas. ¿Cómo nos va a impactar a nosotros? Vamos a ver algunos ejemplos de algunas cosas prácticas. Si nosotros estamos negociando y estamos en contacto con personas que vienen de países individualistas, es importante entender 3 de los puntos que sostienen, digamos, mucha de la relación que vamos a tener con ellos. En primera instancia, la cuestión personal, que tiene que ver con su núcleo familiar. Cuando estás hablando con culturas individualistas, pues lo que tú estás buscando es que cada individuo sea responsable de sí mismo. Es decir, la mamá, si trabaja, pues es responsable, tiene una responsabilidad de ciertas cosas en la casa, pero además es responsable de ella misma, de su cuidado, de su salud, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con el papá y con los hijos también. De hecho, sabemos que, por ejemplo, en estas culturas, pues los jóvenes tienden a irse muy jóvenes de casa para nuestro punto de vista mexicano, donde todavía estamos en la universidad y todavía estamos estudiando la maestría y estamos en casa de nuestros papás súper felices porque nos pagan la comida, estamos bien, nos quieren mucho y nuestros papás no quieren que nos vayamos ni a la esquina. En estas sociedades donde el individuo tiene que resaltar por sí mismo, realmente la idea es que te salgas del núcleo familiar lo antes posible para que puedas tener tus logros lo antes posible y te capacites para ser exitoso. También, cuando estamos hablando de culturas individualistas, estamos hablando, por ejemplo, de los alimentos. Los alimentos en estas culturas los decide cada individuo. Entonces, cuando tú vas a cenar o vas a comer con estas culturas, si ellos te lo solicitan, entonces tú podrías hacer la elección de lo que van a comer. Y entonces tú decías, bueno, pues yo considero que vamos a obtener esto, tráiganse unas quesadillitas, tráiganse estas cosas y las compartimos para que las prueben, etcétera. Pero es mejor que salga de ellos el pedirte esta situación a que tú la impongas. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados y se sienten mucho mejor cuando ellos deciden qué van a comer. Muchos de ellos pueden ser veganos, muchos de ellos pueden tener alguna situación de salud, algunos no comen proteína animal, otros no comen proteína vegetal, en fin, hay muchas variedades y en este sentido es importante que nosotros entendamos que en estas culturas individualistas lo mejor es dejar que ellos decidan qué es lo que van a cenar o a comer o a desayunar. Y, como te repito, si ellos te invitan a que tú decidas, perfecto, entonces ya lo puedes hacer, pero ya es una diferencia que ellos están haciendo. De primera instancia, dejar que ellos elijan. Y el tercer punto interesante es el éxito. El éxito también se ve reflejado en que se celebra al individuo. Y así tenemos, países que tienen esta fábrica de gente famosa, de gente rica, donde el individuo es realmente venerado, ¿no? Michael Phelps, el mismo Donald Trump. Cada uno de ellos como individuo representa algo y en esta instancia lo que hace es que está reforzando esta cultura de que el individuo como tal es el que debe de sobresalir sobre la colectividad. ¿Ok? Entonces vamos a ver el contraste, vamos a ver entonces las culturas de grupo. Las culturas de grupo mentalmente y socialmente se manejan de forma totalmente contraria. ¿Dónde podemos encontrar estas culturas de grupo? Bueno, pues las podemos encontrar básicamente en Asia. Acuérdense que aquí no estoy poniendo totalmente el todo, pero aquí en estas culturas podemos ver que, por ejemplo, lo importante es el núcleo familiar. Y el núcleo familiar son todos los responsables de los demás. Y no nada más es el típico, la mamá, el papá y los hijos, sino también son todos los tíos, los primos, los abuelos, por ejemplo, ¿no? Recordemos que en las culturas asiáticas, el que seas una persona de edad significa que ya pasaste el proceso de vida y en esa instancia todos tienen que mirar hacia esa experiencia que tú tienes y en este sentido es venerarte, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en los países de Occidente pasa lo contrario. Eres viejo, entonces te estás volviendo fuera de moda, estás saliendo de lo que está in.
Entonces, en este caso, el núcleo familiar, cuando es una cultura de grupo, está integrada por muchas más personas que solamente tu esposo o tu esposa o tus hijos, sino que también están tus primos, tu mamá, tu tía, y todos están en conjunto y todos van a apoyar para que tú puedas salir adelante como grupo. Todos somos responsables de los demás. En este sentido, también la comida, ahí pues vemos que la costumbre son los platillos para compartir. ¿Qué quiere decir? Que entonces pues vas a tener platillos donde tú los puedes pedir al centro y ahí sí, todo mundo va a comer de ellos. Cuando estás tratando con estas culturas como la de la India, como de China, como de Japón, pues es totalmente normal que tú pidas algo al centro y que todos lo compartamos. Ellos se van a sentir bienvenidos, se van a sentir que estás entendiendo su cultura desde el punto de vista de que todos estamos compartiendo los beneficios que nos trae la tierra. Y, por ejemplo, el éxito también se comparte en equipo. Difícilmente ahí vas a ver figuras tan centradas como, por ejemplo, en Europa, donde los políticos se vuelven también un estilo de vida y venerados, sino que en las culturas, por ejemplo, aquí estamos viendo un equipo de la India donde todos celebran el éxito. El éxito es porque todos hicimos un trabajo. Entonces, por ejemplo, si tú estás colaborando para una empresa que es individualista, haces lo del empleado del mes. Si estás colaborando para una cultura que es de grupo, entonces tienes que decir el equipo de mercadotecnia, el equipo de ventas, el equipo. Y en esa instancia vas a estar coordinando y vas a estar en sintonía con lo que ellos son, sienten y han tenido por generaciones y que les ayuda a ser lo que son. Entonces, lo que vimos es importante. Nuestras percepciones, cómo afectan lo que pensamos y en esta instancia lo que pensamos pues va a ocasionar que actuemos de cierta forma. Por eso nuestra percepción tiene que ampliarse. Siempre no te vayas por los estereotipos, investiga más sobre esa cultura, un poco sobre su filosofía, lee libros de ese país, escucha música de esos países para entender cómo visualizan la vida como tal, ¿no? Y acuérdate, si estás tratando con una cultura que es individualista, donde vas a destacar justamente al individuo como tal, o si estás tratando con una cultura de grupo en la cual todos somos responsables del éxito y todos tenemos que tener este reconocimiento y todos participamos en las comidas y todos somos parte de la negociación. Entonces, finalmente, esto es algo que las culturas traen de milenios que han ido desarrollando para poder transformarse y tener una identidad nacional y que nosotros, si lo podemos entender, vamos a ser más exitosos en nuestras relaciones de negocios con ellos. Y así terminamos este video y bueno, pues en el siguiente vamos a ver otras cosas muy padres. Los invito a que sigan con nosotros.